Bien, seguimos mientras se van conectando. Profe, disculpe, este PDF nos va a enviar. Escúchame, hay un certificado, una señorita que me pide que es de Chulucana, creo que le envíen su certificado del seminario en PDF. Ella es María José. A ver si lo firma John de una vez para que me lo escanees y me lo envíes en PDF. Le mandó un mensaje para que me llame y no me conteste porque yo no tengo salida en mi celular. Mira, ella es María José Alvarado García. Oh, por favor, porque ahora me he olvidado, porque anoche te iba a decir, sino que ya no tenía salida. Dile que lo firme y te lo dé para que me lo mandes en PDF, por favor. Ya, lo más pronto, ya gracias. Ya, continuamos entonces. Les decía entonces que el ejercicio económico, que es el tiempo determinado, cuando es de 12 meses completo, ¿no? Desde un 2 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año, eso se le llama ejercicio económico real, ¿no? Pero también, pues, podemos tener ejercicios económicos menos de un año. ¿No? 8 meses, 6 meses, 5 meses, ¿no? 11. Eso es porque iniciaron después de enero de un año y siempre va a finalizar el 31 de diciembre del mismo año. Entonces, esos estados financieros, pues, son los que se practican, son los que se elaboran, se realizan hasta el 31 de diciembre. Entonces, ya, luego tenemos aquí, dice que los estados financieros condensan la información que ofrecen las cuentas contables y las clasifican de acierto con los principios de la contabilidad generalmente aceptados. ¿Eso para qué? Para establecer la situación y el valor real del negocio, el resultado de las operaciones en una fecha determinada. A través de los estados financieros nos vamos a ¿Están jugándola? realmente qué es lo que tiene la empresa, cómo va la empresa o negocio, cuál es su resultado al 31 de diciembre. Genial. Ahí No, tiene pero pon pañal porque aquí se va a subir. Son para las cosas que ya no. Ven para que orines, ¿ya, hija? este audio. Ya, bueno, ya, ¿por qué no yo? ¿Te pica el poto? ¿Te pica el poto? Miriam, el audio ¿Sabes cómo es? No te va a picar el poto más. Si quiero comprarme ya jarabe, ya no estoy desparasitado.
Miriam Ramaicuna, por favor, compañera, su audio. Y tienen un resumen de lo que son los estados financieros. Y aquí tenemos los estados financieros básicos, ¿no? De acuerdo al reglamento para la preparación de la información financiera proporcionada por la CONACEF. CONACEF es Comisión Nacional de Servicios y Valores. Y está lo que ya les he mencionado, ¿no? El balance general, el estado de ganancias y pérdidas. Aquí pues es por naturaleza y por función, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujo de efectivo. Bien. A ver, ¿quién lee ahí los requisitos? Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Yo voy a leer los requisitos. Ya. Requisitos a satisfacer por los estados financieros. Para que los estados financieros cumplan adecuadamente con su función, es necesario satisfacer ciertos requisitos. Utilidad para la toma de decisiones, Ya, un ratito, integridad. ahí nomás, ahí nomás. Ahí Vamos. nomás. Ya, ok. Gracias. Entonces, utilidad para la toma de decisiones. Una de las posibilidades o probabilidades que puede tener la empresa en sus estados financieros es cómo le ha ido a la empresa durante el ejercicio económico. En este caso nos hablan de la utilidad, de las ganancias que ha podido tener la empresa. Y para ello hay que hacer una toma de decisiones. Y yo creo que no solamente cuando la empresa tenga utilidad se haga esa toma de decisiones, sino también cuando haya una pérdida, ¿no? Y ahí va a ser más preocupante, ¿no? Una pérdida. Una pérdida significa pues que nuestros ingresos durante el ejercicio económico fueron menores que los, sí, los ingresos fueron menores que los gastos, que las compras, o estas fueron mayores que los ingresos. La toma de decisiones es dar varias alternativas y dentro de ellas ver cuál es lo que realmente le va a favorecer a la empresa. Son los socios, ¿no? Los accionistas, que son los dueños de la empresa, la que van a hacer esta toma de decisiones. Y ellos deben de estar de acuerdo unánimemente cuál es la que se va a aplicar. No porque se obtuvo una utilidad, una ganancia, ¿no? Pues nos quedamos contentos, ¿no? Siempre hay que hacer más, obtener más, si es posible. Eso implica adquirir un compromiso más con la empresa. Y cuando hay pérdida, mucho más todavía el compromiso. A ver, ¿quién lee el segundo requisito?
Yo, profesor. Integridad debe contener toda la información necesaria. ¿Ah? Para que una empresa obtenga los resultados a favor o en contra, debe de registrar, anotar todos sus ingresos y todos sus egresos. Y sustentarlos con comprobantes de pago. Por decir, si yo vendo o presto un servicio que me va a ocasionar ingresos, tengo que emitir mis comprobantes de pago. Si yo hago una compra, un gasto, utilizo un servicio, tengo que exigir mi comprobante de pago. Y si en algún producto no me van a dar un comprobante de pago, pues entonces emitir un recibo de gasto. Un recibo simple, al menos. Que eso ya irá registrado a caja chica. Porque a los libros de contabilidad, libros principales, a los libros auxiliares obligatorios, ahí solamente se van a registrar por los egresos, ¿no? Compras, gastos, servicios, facturas, tickets, facturas. Y por los ingresos, que pueden ser por venta de mercaderías o prestaciones de servicios, ahí se va a emitir facturas, ticket facturas y boletas de venta. Ahí sí permite la boleta de venta en ingresos, más no en los egresos. Y registrando todo ello, entonces nos va a dar una información real de cuál ha sido el resultado de la empresa. Tercer requisito. Yo, profesor. ¿No? ¿Continúa, profesor? Sí, continúe. Apenas me diga Bien. yo, lee. Imparcialidad. La información financiera no debe tener como objetivo satisfacer aspectos particulares, sino que debe ser pluralista e integral. ¿No? La persona que se encarga de analizar, interpretar y dar a conocer los estados financieros puede ser el contador o el gerente o representante legal de la empresa. Son las personas autorizadas para dar esa información a los demás socios o accionistas. Pero esta información que va a dar sobre los estados financieros la tiene que dar lo que resultó, lo que muestran esos estados financieros. No dar una información que no se ajusta a la realidad, ¿no? Por eso habla de imparcialidad. ¿Ya?
Cuarto requisito. Un caballero. Yo, profe. Adelante. A ver, no. ¿Cuál es, profe? La cuarta. 2, 3, 4. Sí, la cuarta. Comparabilidad. Comparabilidad. Los estados contables deben ser comparables entre la misma empresa o con los de la otra. Ya. Otras. O con los de la otra, pues. Ya. Estos estados financieros, incluso nosotros vamos a elaborar, va a tener 2 columnas, o sea, de 2 años. Y nosotros lo haremos en el año que nos están diciendo. Y al final, cuando tengamos un estado financiero ya hecho, terminado, y lo tenemos a 2 años, ahí nosotros podemos comparar cuál ha sido la mejora o en qué hemos fallado o por qué en un año fue más productivo que en el otro. Entonces, ahí ya podemos hacer una comparación. Y si es que lo tenemos que comparar con otras empresas de nuestro mismo rubro, sería mejor para ver pues en qué o qué se debe de hacer, ¿no? Para hacer más que ellas. Entonces, estos estados contables o estados financieros nos permite pues compararlos con nuestra misma empresa o con otras empresas que están en nuestro rubro. Fíjense, les comento algo de realidad. En un restaurante, la SUNAT nos cita a una supervisión del registro de ventas y el registro de compras. ¿Qué detecta la SUNAT? Detecta que se estaban considerando gastos entre particulares y del negocio. ¿Cómo así? Sabemos cuáles son los gastos comunes que puede tener un restaurante, ¿no? Sus compras, sus gastos. Era mujer la propietaria del restaurante y me daba documentos para su registro contable, sobre todo de compras, que mezclaba las compras de uso doméstico y las compras con el restaurante. ¿Cómo es que la SUNAT se da cuenta? Por los comprobantes de pago. O sea, había doble gasto. Si un comprobante de pago decía pollo, los artículos de primera necesidad, etcétera, había otro comprobante igual. Era lógico que un comprobante de pago era por gastos o por compras
de la casa. Y otro comprobante de pago era por las compras hechas para el restaurante. Eso es lo que primero detecta la empresa. Oh, perdón, la SUNAT. Y es por eso que su impuesto general a las ventas era bajo, mínimo. Y luego pues de ver todo eso, el supervisor me dice que un restaurante de la misma categoría, ¿no?, de la que yo tenía a cargo, pagaba más impuestos. Porque a lo mejor ese restaurante, ese otro restaurante, sí registraba solamente las compras, los gastos hechos por el restaurante, mas no mezclaba compras, gastos de la casa. Sí me dejo entender ahí, ¿no? Sobre los gastos, empresa y casa. Sí, profe. Profesor, está entendido. Porque para preparar alimentos son los mismos ingredientes que se utilizan, ¿no? Tanto en la casa como en el restaurante. Claro está que en el restaurante serán muchos más ingredientes, ¿no? Pero había esa, como se dice, doble facturación. Y al final, la SUNAT, pues, al detectar eso, a la propietaria, porque yo fui con la propietaria a la SUNAT, y sí, ella lo aceptó, que realmente a mí me daba, pues, la factura de gastos de compras en los dos, restaurante y casa. Entonces, a partir de ahí, pues, ya el restaurante tuvo que pagar más IGB. Mientras más compras, más gastos sustentados con facturas, tickets, facturas, menos impuestos se pagan. Pero en el restaurante casi, como se dice, se paga más impuesto. ¿Por qué? Porque hay ingredientes que se compran, por decirles, en el mercado, en un centro de abastos, ¿no? Por ejemplo, las verduras, las legumbres. ¿Mm? Por eso esas compras no me dan un comprobante de pago válido. Una, porque donde compro ni siquiera está registrado en SUNAT o está en el régimen único simplificado, donde ellos no pueden emitir facturas. Ellos pueden emitirlo, pero no pueden dar una factura por una compra que le hagan. ¿Mm? Otro caso que sucedió fue cuando habían antes, en años atrás, los sorteos de comprobantes de pago que hacía la SUNAT, ¿no? En un sobre, un gasto de 5 soles a más, ¿no? Podíamos acumular, sea boleta de venta, factura, recibo por honorarios. Pues, ¿qué hacía la SUNAT con este sorteo de comprobante de pago? Contrataba gente que se encargaba de clasificar esas boletas de venta, ¿no? O lo que se depositaba,
para el sorteo por empresa. O sea, tenían eso de que ver, por decir, la empresa X acumuló 100 boletas de venta. La empresa Y acumuló 5 recibos por honorarios. O sea, cada empresa tenía su cantidad de boletas que emitía, ¿no? Que los clientes depositaba para el sorteo. Y justamente una empresa de ellas me cita para supervisarme el registro de ventas. No les miento que había así como, habría acumulado ese negocio pues con unas 50 boletas de venta. Al azar, el supervisor escogía por ahí unas 5 a 8 boletas. Y me las entregaba y yo les daba el registro de ventas y él me decía, dame el número de la boleta de venta y su monto. Y tenía que coincidir lo que está en el registro de ventas. Boleta 01-100, 50 soles, tenía que estar registrado así. Boleta 01-500, 150 soles, tenía que estar ahí en el registro de ventas. Esa era otra forma que la SUNAT supervisaba para que la empresa, los negocios, paguen el IGB que corresponde. ¿Me dejo entender? Varias situaciones que se pueden presentar, ¿no? Hubo un caso de un taller de mecánica, carpintería metálica. Me daba todos los gastos para las confecciones de portones, rejas. Pero al momento de entregar el trabajo, emitía la factura respectiva, pero no la emitía por el monto que realmente costaba confeccionar un portón o una reja. Era menos. Total que al final, pagaba lo mínimo de IGB. Pero la SUNAT detecta. ¿No? Le dijo al propietario, tú aquí registras, comandas a que registren todos tus gastos que has hecho para confeccionar, por decir, 2 portones, 2 rejas. Pero cuando tú entregas el trabajo y tienes que cobrar por lo que has confeccionado, no coincide. Ya, tú has podido cobrar más, pero has facturado por menos. Mientras consideras todos los gastos, pero no consideras el ingreso que en sí debió haberte ingresado. O te ingresó, pero tú emites factura por un monto menor. Ahí sí le hicieron pagar el IGB. Y esa revisión fue casi, esa factura tuvo registrada como 6 meses y le hicieron pagar el excedente que faltaba de IGB a pagar, más los intereses también dejados de pagar.
Entonces, varias formas que la SUNAT pues revisa, supervisa para que las empresas paguen lo que realmente deben de cancelar de impuesto general a las ventas. Bien, seguimos. A ver, el quinto. Lee. Profesor, yo. Ah. Yo. Siga, siga. Comprensibilidad por todos los usuarios. Ya, comprensibilidad por todos los usuarios. Claro, o sea, la explicación que se da o el análisis que se da de los estados financieros deben comprenderlo todos los usuarios. Ya vamos a ver quiénes son los usuarios en los estados financieros más adelante. O sea, deben de comprender, por ejemplo, lo que nos dice un balance general, lo que nos dice un estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Número 6. Yo, profe, ¿Ya? Carlos Córdoba, profe. Adelante. Verificabilidad. Los datos expuestos deben ser verificados a comprobables. O comprobables. Ya. Listo. Toda la información económica de estos estados financieros, pues, se pueden comprobar, verificar si realmente lo que está en ellos nos muestra, pues, la realidad económica y financiera de la empresa. Y en el último, pues, nos dice la confiabilidad, los datos deben ser confiables. Lógico, ¿no? Que esos datos, pues, que se han expuesto de los estados financieros a los socios o a los usuarios, son confiables. No debemos tener estados financieros internos y estados financieros para la SUNAT. Porque si se maneja de ese lado, de hecho que los estados financieros para la SUNAT nos van a mostrar una situación irreal, ¿no? El interno será real. A ver, ¿quién lee esta parte ahí donde está sombreada? Yo, Ya, profesor. Buenos días. Ya ves, cualquiera. Ya. Algunos de estos datos no pueden ser adecuadamente satisfechos cuando los estados financieros se encuentran distorsionados por los efectos de la inflación. Para ello, es necesario reexpresarlos, es decir, darles un valor real de acuerdo al poder adquisitivo de la moneda. Lo que sucedió pues muchos años atrás, ¿no? Con relación a la moneda, al valor adquisitivo, ¿no?
donde los precios se disparaban pues enormemente, o como lo que está sucediendo actualmente. De todas maneras, ahí pues hay que darle un valor real, ¿no? Como dice ahí, teniendo en cuenta o previendo pues esta situación económica que estamos pasando, ¿no? Donde hoy día compramos un artículo en X valor y mañana pasado, la otra semana, lo vamos a comprar en más. ¿Ya? Y en cualquier momento vas a tener el último corte. Ahí sí van a esperarme un poquito más porque mientras estoy en un ambiente donde el enchufe está un poco lejos para cargarlo un poco la laptop, ¿ya? A ver, el punto número 3 sobre los objetivos generales. A ver, ¿quién lee hasta la letra A? Yo, profesor. ¿Ya? Objetivos generales de los estados financieros. La contabilidad es un sistema de información, por lo tanto se justifica su utilización. Los objetivos municipales son proporcionar... Es que sinceramente no sé quién la trataba. Una vez la trató. Chicas, por favor, su audio, Elizabeth. La información útil que les posibilite comparar y evaluar el capital del trabajo. Repite, lee nuevamente la parte A. Proporcionar a los accionistas u otros que tengan que ver directamente con el negocio de la empresa la información útil que les posibilite comparar y evaluar el capital de trabajo. Miren, aquí el capital de trabajo es, a ver, es igual al activo corriente menos pasivo corriente. De esa forma se halla el capital de trabajo. El activo corriente es todo lo que se refiere a dinero y lo que se puede convertir fácilmente a dinero. ¿No? Tengo letras, tengo facturas, cuentas por cobrar, ¿no? Lo hago efectivo y obtengo el dinero. Las mercaderías, ¿no? Vendo mercaderías y obtengo dinero. Y el pasivo corriente son pues las deudas que la empresa tiene a corto plazo.